Hola a todos y a todas, les damos la bienvenida a este nuevo webinar, que en este caso vamos a trabajar sobre el CEDICI, el repositorio institucional de la UNLP, y tenemos una invitada, la más indicada para hablar de esto, que es Marisa de Giusti, que es la directora del CEDICI. Marisa es ingeniera en telecomunicaciones, profesora en letras y doctora en ciencias informáticas por la Universidad Nacional de La Plata, y además es presidente del Consorcio Iberoamericano para la Educación en Ciencia y Tecnología, ISTEC. Nadie mejor que ella para contarnos acerca de los secretos y las posibilidades, ¿no?, para que podamos usar los materiales de acceso abierto que la universidad pone a disposición para nuestras clases y para nuestra formación, que siempre han sido importantes, pero en este contexto de virtualización que estamos llevando adelante, nos resulta fundamental. Así que bienvenida, Marisa, y te escuchamos. Buenos días a todas y a todos quienes participan en esta jornada. Quiero agradecerles, quiero agradecer a la Dirección General de Educación a Distancia de la Universidad, particularmente a Mercedes, quien ha tenido la buena idea de que compartiéramos este ratito juntos. Y bueno, simplemente lo mío ahora va a ser contarles un poco de qué hablamos o de qué contenidos tiene el repositorio institucional central de la Universidad Nacional de La Plata. El CEDICI, por allí aparece, como ustedes pueden ver en la presentación, es el repositorio central y tiene como objetivo más importante difundir toda la producción de la Universidad Nacional de La Plata, preservando esos contenidos a lo largo del tiempo, y fundamentalmente algo que hoy en estos días tan difíciles que todos estamos transitando, que la humanidad está transitando, dar acceso a esos contenidos, para diferentes cosas, para recreación, para estudio, para análisis, para compartirlos, etcétera, etcétera. Ahí abajo en esa hoja ustedes pueden ver la dirección web del CEDICI, ya que el repositorio, justamente para cumplir con sus cometidos, ofrece un espacio web donde se pueden hacer muchas cuestiones que ahora vamos a ir comentando. Ese es el inicio del sitio del CEDICI, es decir, si ustedes ingresan con ese enlace, cedici.unlp.edu.ar, se encuentran hoy día con una pantalla similar a esta, en donde ustedes pueden ver una serie de cosas. A la izquierda, hoy en día, los contenidos, que son 90.900, todavía permanece en este slide el 96.600 de unos días atrás, y ustedes pueden ver que hay determinados aspectos que prevalecen en esta presentación del repositorio, es decir, hay una casilla, por así decirlo, de búsqueda, donde ustedes pueden poner una palabra sobre un tema, sobre una temática que les interese, o un conjunto de palabras para buscar de una manera sencilla. Hay después más abajo, otro recuadro donde aparece una ayuda de cómo cargar los trabajos y otras ayudas para los investigadores. En el centro de este sitio web se relata qué es el repositorio y el tipo de publicaciones y de, vamos a llamarlo, contenidos que alberga. Porque realmente al día de hoy, pensar que el repositorio, como, digamos, se pensaba 20 años atrás, el CEDICI comienza su trabajo en el año 2001, aunque oficialmente y públicamente sale en el 2003, hoy en día ya pensamos en un panorama muy amplio de
contenidos que alberga el repositorio. Datos, publicaciones académicas, pero no solo académicas y científicas, también de extensión, trabajos de divulgación, colecciones que forman parte del patrimonio, ya la van a ver ustedes, documentos institucionales y otras cosas muy bellas que vamos a ir viendo, pero que ustedes pueden panear si miran lo que aparece a derechas, ¿no? Revistas, eventos, etcétera, etcétera. También la pantalla central tiene un par de cosas antes de pasar a la próxima hoja que tienen que ver con, digamos, las estadísticas de crecimiento del repositorio, y algunas cuestiones legales de la obligación por parte de investigadores que pertenecen a una institución del depósito de sus trabajos. Pero como ustedes verán, el panorama es bastante más amplio que pensar hoy en día que solamente hablamos de contenidos académicos y científicos. Aquí se despliega en esta hoja lo que ustedes tienen cuando ingresan al repositorio en el inicio a derechas. Es decir, grandes colecciones, la de tesis, la de revistas, la de libros, la colección de Radio Universidad, que es parte de la Universidad Nacional de La Plata, una colección de eventos, es decir, congresos que se realizan en el ámbito de la UNLP, la red de museos, que imagínense ustedes las bellezas que puede haber ahí adentro, recursos educativos abiertos, que particularmente, imagino, puede interesar en esta charla. Las cuestiones vinculadas, los contenidos vinculados a la editorial de la Universidad Nacional de La Plata. Algunos contenidos muy especiales vinculados a la emergencia hídrica que sucedió en nuestro territorio y particularmente en la ciudad de La Plata hace unos años atrás. Entonces se generaron contenidos, se acopiaron contenidos que podían servir para resolver situaciones similares en momentos de inundaciones y así, problemas ambientales en general. Y la colección de la red UNCI, que es la red de universidades que tienen carreras de informática. Fíjense aquí, yo les muestro determinadas ayudas para investigadores y docentes referidas a a qué contenidos se pueden depositar en el repositorio, o cómo hacemos para obtener un número que nos identifica como autores de manera unívoca y así sucesivamente. Ustedes pueden, entrando a esas ayudas, desplegar y leer cualquiera de ellas, que están hechas más vale con una forma, digamos, al estilo de una infografía, para que no sea tan pesado para la lectura de las personas. Si uno tiene, por ejemplo, dudas respecto de un material que ya ha publicado, si puede o no subirlo al repositorio, hay una ayuda específica al respecto de estas cuestiones. O si ustedes quieren citar documentos en redes sociales, que nos pasa muchísimo, que queremos compartir algún contenido con nuestros amigos, también, o amigas, también hay una ayuda que se refiere a cómo podemos hacer o cómo se debe hacer para compartir ese contenido. Es decir, hay unas cuantas cositas allí para digamos, leer, mirar, porque ya les digo, es bastante ameno, esperemos que así sea, digamos, es mi opinión, bastante relativa a este respecto, y sesgada, pero bueno, me parece que es un material que se ha producido de una manera sencilla como para que les resulte ameno para su lectura. Fíjense que hoy en día tenemos en realidad 90.900 recursos en el repositorio. Y si ustedes miran las tipologías de documentos, son muy diversas. Hay artículos, hay audios, hay capítulos de libros, hay clases, hay comunicaciones, hay conjuntos de datos, hay documentos de trabajo, documentos institucionales, porque la Universidad Nacional de La Plata está comprometida con la transparencia activa, y eso lleva a que en el repositorio
se depositen determinados contenidos que hacen al quehacer administrativo e institucional de nuestra universidad. Entonces, también están allí. Hay imágenes, hay informes, hay música, hay objetos de aprendizaje, hay ordenanzas, hay muchas otras, hay placas espectrográficas de personas, investigadores y profesores de nuestro museo y de la Facultad de Ciencias Astronómicas y así. Hay preprints, por ejemplo, hay programas de asignaturas, es decir, hay tesis también, que serían aquellos documentos que nosotros pensamos que dieron o que fueron primer contenido en los albores del repositorio institucional. Pero como verán ustedes, están lejos de ser ni lo único ni la mayoría del repositorio. Es decir, que nosotros tratamos, como lo intentamos desde que planteamos la idea del repositorio en el año 2001 en nuestra universidad, ser depositarios y, digamos, tener la responsabilidad sobre todo un conjunto de contenidos de nuestra universidad. Lo más diverso posible, lo más amplio posible, de manera tal de incluir públicos desde distintos lugares, no solamente para quien está en la academia o quien está haciendo una investigación o un doctorado o quien da clase, sino cubrir todo un espectro de participación que podríamos llamar ciudadana hasta en el repositorio, que es lo que nos interesaba desde un principio. Fíjense ustedes que si vamos a todos esos contenidos que vimos en esa solapa a derechas cuando ingresamos en el repositorio, vemos que uno de esos contenidos es la colección de libros del CEDICI. Esa colección de libros es una colección muy interesante. Hay más de 1.300 libros en esa colección. Fíjense ustedes que en estos tiempos, bueno, tal vez a ustedes les interese entrar al repositorio y bajarse de manera libre, gratuita, sin tener que registrarse ni nada, el archivo que contiene ese libro, sin siquiera decir quiénes son. Y hay 1.351 libros en esa colección. Pueden recorrerla, pueden empañarla. Fíjense ustedes que siempre a la izquierda a ustedes les va a aparecer distintas posibilidades para que ustedes vayan seleccionando. Supónganse ustedes que ustedes quieren un libro muy nuevo, entonces elegirán primero del 2000 al 2020, eso después les va a ir achicando, digamos, el rango de tiempo y ustedes van a poder ir eligiendo hasta elegir el último año. O la materia, el tópico del que trata ese libro, si es de letras, si es de educación, si es de historia, etcétera, etcétera. Hasta el autor, porque puede ser que ustedes conozcan a una persona que ha escrito un libro y dicen, bueno, a ver, voy a ver si este repositorio tiene algún libro de este autor. ¿Por qué no? Bien, también hay una colección muy específica, muy destacada para nosotros, que ustedes no se imaginan la cantidad de visitas y de bajadas de esos contenidos que tiene esa colección. Es la colección Libros de Cátedra. Realmente nosotros la destacamos. ¿Y por qué la queremos destacar? La queremos destacar porque en realidad esta colección, que tiene bastante más que 202 libros, es una colección que ha sido un gran esfuerzo de la Universidad Nacional de La Plata, particularmente de la Secretaría Académica de la Universidad, en conjunto con la editorial de la Universidad Nacional de La Plata, para producir estos libros con una característica de calidad muy buena, con calidad extendida no solamente a los requisitos de los contenidos, porque estos libros que van a esta colección son el resultado de un concurso que abre cada año la universidad y que permite hasta 2 libros
por unidad académica seleccionados. Entonces hay un proceso de selección de esos libros y también está este auxilio de la editorial para que la estética, para que la apariencia y la esencia de esos libros vaya acompañada de un proceso editorial adecuado. ¿Y el CEDICE qué hace? El CEDICE, o sea, la editorial, publica estos libros en esta colección de los libros de cátedra, que como ustedes verán, en esas letras naranjas que hay por allí, se localiza a partir de ir en el buscar material a unidades académicas, elegir la presidencia de la que depende la editorial, seleccionar editorial de la Universidad Nacional de La Plata y encontrarse con esta colección de libros de cátedra. Del mismo modo, lo que les decía recién, ustedes van a tener una colección de estas que aparecen en la pantalla de inicio, una colección de tesis que va a estar organizada en el repositorio por unidades académicas. Es decir, si ustedes cliquean en el enlace que les presenta la pantalla de inicio a derechas que dice tesis arriba, entran precisamente a esto. Y supónganse que ustedes quieren una tesis de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Entonces elegirán esa unidad académica e irán a ver esas tesis. A izquierda también tienen nuevamente un paneo de toda esta enorme cantidad de contenidos. Hablamos de miles y miles de tesis. Cuando entran ustedes a una de estas unidades académicas, van a poder tener esa posibilidad de filtrar en función de fechas, en función de autores, en función de algún detalle de la temática de esas tesis. Y por supuesto que pueden elegir el grado alcanzado con esa tesis, es decir, si es una tesis de grado, si es una tesis de posgrado, si dentro de las de posgrado es una tesis de maestría, o es una tesis de doctorado, o es una tesis de especialización. Entonces tienen todas esas posibilidades. Fíjense que también, dentro de esas colecciones que figuran a la derecha, está una gigantesca colección de revistas. Revistas que hoy en día están vivas, digamos, que siguen activas, e incluso otras revistas que ya no están más activas. Y estas revistas ustedes las tienen organizadas por sus nombres. O sea que ustedes pueden, si conocen alguna de esas revistas, entrar allí y ver los contenidos que están guardados en el repositorio. Fíjense que aquí hay un paneo de algunas de esas revistas que aparecen. Y además, digamos, en el caso particular de la colección de revistas, la Universidad Nacional de La Plata también dispone de un sitio específico de sus revistas, que se llama revistas.unlp.edu.ar, o sea, se accede de ese modo, y también allí se pueden ver distintas colecciones y en algunos casos revistas que se gestionan de manera digital. Otra colección es la de eventos, y aquí también hay una cantidad enorme de eventos que están y aparecen en esta colección. Coloquios, congresos, seminarios, encuentros, etcétera, etcétera, que les puedan interesar. Y nuevamente, como siempre, esa búsqueda de cada uno de estos materiales se puede filtrar, se puede ir mejorando esa búsqueda o particularizando esa búsqueda con el panel de la izquierda. Bueno, la red de museos de la universidad. Esto contiene una serie de maravillas. Destacar algunas nos deja un poco en la situación de no destacar otras, porque en realidad son maravillosas todas. Imagínense ustedes que la biblioteca pública tiene salas museo,
Eh, la Facultad de Ciencias Exactas tiene, por ejemplo, el Museo de Física, pero no es el único. Está el Museo Zarini, que es un museo de música. ¿Cómo hacemos aquí para ser más equitativos, ecuánimes? Es una colección maravillosa, solo les puedo decir que es mejor que la visiten. Aquí voy a mostrarles apenas algunas de esas colecciones para que ustedes la vean. Fíjense que esta colección, por ejemplo, de la red de museos de la UNLP, uno también la encuentra, además de a partir de esas solapas que aparecen a derechas en el menú de inicio, también la puede encontrar si uno va a la solapa superior que dice buscar el material, va a unidades académicas, elige presidencia y del despliegue elige la red de museos. Yo les voy diciendo estas dos cosas, aunque después voy a mostrar algunas pantallas de la búsqueda, para que ustedes reparen fundamentalmente en que se les va ofreciendo, cuando ustedes hacen una búsqueda, ese caminito de la búsqueda en cuestión. Dentro de estas colecciones destacadas, voy a intentar, Mercedes, aquí está, ahí está. Ahí te vemos Bueno, perfecto. volví a la vida. Perdón. Dentro de estas colecciones destacadas, y no por ello más o en diferente importancia que el resto de las colecciones que aparecen en la colección de museos de la Universidad Nacional de La Plata, les mostramos aquí una colección especial de las salas museo de la Biblioteca Pública. Fíjense arriba está, que ustedes pueden acceder a esto, además de por las solapas de la izquierda que dicen Red de Museos, a partir de la solapa superior, que dice buscar, por unidades académicas, presidencia, biblioteca pública, que es parte de presidencia, y de allí salas museo. Y estoy mostrando aquí una colección que nos maravilla, que es la Biblioteca Cervantina, las joyas de la Biblioteca Cervantina que están guardadas en la biblioteca, en las salas museo de la Biblioteca Pública, y de las cuales hemos ido digitalizando en un esfuerzo conjunto las distintas obras. Esto es muy hermoso realmente, así que los invito a que visiten esa colección, y vuelvo a recordarles que cada vez que ustedes entran a un contenido, pueden acceder a ese contenido sin ningún tipo de barrera para su uso, y para leerlo, y para aprovecharlo, y para disfrutarlo con los ojos. Del mismo modo, fíjense ustedes que acá está una colección que es del Museo de Música, el museo que se llama Doctor Emilio Azzarini, que también ahí hay objetos musicales que están guardados en ese museo, objetos físicos, hay fotos de esos objetos físicos, hay una descripción de esos objetos físicos, y en algunos casos hasta se encuentra allí el sonido recuperado que tendría ese instrumento si hoy en día no está en uso, o si no tenemos otra posibilidad para escuchar lo que no sea esa. Es realmente una colección muy bonita, muy interesante. Fíjense que allí aparecen algunos de los instrumentos, y ahí está cómo sería la reproducción de su sonido, que están en esa colección. Bueno, Radio Universidad, no sé qué decirles, es una colección muy bonita la de Radio Universidad. Hay muchísimas cuestiones, algunas que hacen a una historia un tanto tétrica nuestra, como la colección de la dictadura militar, que hay materiales que ha agregado la Radio Universidad, así como otras colecciones de entrevistas y demás que hacen mucho más a nuestro deleite. Pueden encontrarse hasta poetas o poetisas o poetas, como prefieran, el femenino y el masculino,
destacados y demás que hasta leen sus obras, ¿sí? O entrevistas a escritores famosos y muchas cosas más. Entonces, nuevamente, esta es una de las colecciones que nosotros encontramos si en la solapa superior vamos a colecciones académicas, elegimos la colección de presidencia, porque Radio Universidad depende de la presidencia, y elegimos luego allí la colección de Radio Universidad. Fíjense que acá hay otros destaques que hemos puesto, que es que hay, por supuesto, algunos audios y videos incluso del cuarteto de cuerdas de la Universidad Nacional de La Plata. O sea, son cosas más que preciosas. A mí me ha costado, y nos ha costado al equipo en realidad, porque todo lo que nosotros hacemos, más allá de que acá esté mi cara en estos días de pandemia, es trabajo de un equipo de personas que prepara los materiales, que trabaja en el repositorio, que investiga, que atiende cualquier problema, que cataloga los materiales, que los busca, los organiza, que los sube al repositorio si no los ha subido el autor. Es decir, esto es un trabajo de un equipo, no es un trabajo de naturaleza personal. Y en estos tiempos me parece que es muy importante destacar el hecho de que solos no podemos hacer muchas cosas, es decir, siempre nuestros mejores resultados son resultados de un trabajo colaborativo, compartido, dialéctico, etcétera, etcétera. Bueno, hay videos variadísimos, realmente los dejo para que exploren. Hay muchos videos que allí aparece, porque aparecen los últimos videos agregados, hay varios del presidente de la Universidad Nacional de La Plata, y más abajito ya van apareciendo otros videos de otros diferentes actores institucionales. Nosotros los videos, por el tamaño que tiene ese tipo de contenido, tenemos un canal propio en YouTube para tener nuestros videos. Por supuesto que se catalogan desde el CEDICI para que su localización sea más sencilla, más fácil. Bueno, y ahora vamos a ir a lo que son los recursos educativos abiertos en el CEDICI. Bueno, nuevamente, los recursos educativos abiertos adentro del repositorio tienen un destaque. Ese destaque es justamente esa pantalla de inicio del sitio web, donde a la derecha aparecen estos recursos educativos abiertos. Si ustedes simplemente cliquean ese enlace que hay por allí, pueden ver, pueden ingresar y acceder a esta colección. Bien, esa colección es una colección muy grande de recursos educativos abiertos, pero necesita crecer mucho más. Es decir, yo digo muy grande, pero los invito a que piensen, a que miren lo que hay y que decidan seguir adelante con este proceso de compartir lo que hacen en abierto, subiendo sus contenidos. Podemos ayudarlos para subir esos contenidos, ya ahora después les voy a mostrar cómo se hace, pero digamos, allí está esta colección de recursos educativos abiertos en el CEDICI. Fíjense que hay algunas, incluso, de enfermería universitaria de la Facultad de Ciencias Médicas, que puede ser en algunos aspectos y que sería muy bien enriquecida por más recursos en este momento que estuvieran vinculados a las áreas de salud, por supuesto. Bien, la colección de la Facultad de Informática tiene en su propia colección algunas cuestiones, no, perdón, esta es la colección, la que está apareciendo en este momento es la propia colección de la Dirección de Educación a Distancia, referida a jornadas de TIC e innovación en el aula. Entonces, esto también es parte de los contenidos que aparecen. Si ustedes eligen en la solapa de la derecha del inicio,
recursos educativos abiertos. ¿Sí? A la que intentaba referirme recién es que también hay una unidad académica que tiene otros recursos educativos, particularmente objetos de aprendizaje, y como ustedes son los expertos, yo no voy a entrar a hacer una diferenciación respecto de qué llamamos objeto de aprendizaje, qué llamamos recurso educativo abierto. Creo que esto abre también para que ustedes entren allí a ver los objetos de aprendizaje que la Facultad de Informática ha puesto en esa colección, y que fíjense ustedes que se acceden de otra manera, ya no por aquella solapa de recursos educativos abiertos que encontrábamos en la pantalla de inicio a la derecha, sino directamente yendo a el buscar de la parte superior, eligiendo unidades académicas, seleccionando la Facultad de Informática y allí entrando a los distintos contenidos que esa facultad comparte. Como el acceso a eso no es tan simple, nosotros a la derecha hemos puesto el enlace a esos contenidos. ¿Cómo hacemos para buscar material en el CEDICI? Imagínense ustedes que esto es muy grande, entonces la búsqueda tenemos que tratar de facilitarla. Primero que nada, existe la posibilidad, como dije cuando recién inicié esta conversación, en buscar directamente desde la pantalla de inicio, en la casilla que nos presenta, la lupita de búsqueda. Es muy simple, muy sencillo buscar ahí por una palabra o un conjunto de palabras que a ustedes les interesen, para ir después utilizando el filtrado, es decir, esa especie de acotación de la búsqueda inicial que realizamos con la solapa que nos queda a la izquierda, para ir, digamos, puntualizando o apuntándole mejor o acertando al contenido que estamos buscando. Aquí fíjense ustedes que se muestra otra posibilidad de buscar, que es esta a la cual yo aludí en repetidas oportunidades hace unos momentos, que es elegir de la pantalla de inicio del CEDICI la solapa superior que dice buscar material, y elegir buscar o por colecciones, que nos van a mostrar, entre otras cosas, unidades académicas, o autores, porque tal vez nosotros queramos buscar determinado autor, o por tema. Cualquiera de esas posibilidades está y va a desplegar otro abanico de, digamos, de recursos a los que ustedes podrán ir a acceder o podrán ir mejorando esa búsqueda, como digo siempre, filtrando. La palabra no es, doy vueltas con esa palabra porque considero que no es la mejor palabra. Digamos, uno lo que intenta hacer es refinar la búsqueda, es decir, desde algo más general a algo más particular, que se parece más realmente al contenido ese que forma parte de nuestros intereses. Pero es difícil encontrarle una palabra más amigable que filtrar, ¿no? Refinar sería tal vez un verbo que aproximara, aunque no de la mejor manera, a tratar de ir logrando, en definitiva, el contenido que es el contenido de nuestro interés, o los contenidos que son de nuestro interés. Fíjense que ahí está desplegado de la pantalla superior cómo hacemos por el tema de elegir a partir de el interés nuestro por una unidad académica. Ahí está resaltada la elección, por ejemplo, de la unidad académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Si uno cliquea en ese, o pincha en ese enlace, que es en definitiva ese nombre, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, va a aparecerle
los contenidos que esa unidad académica tiene en el CEDICI. Para todos ustedes, para todos ustedes y para todos y todas los que están allí o que escucharán próximamente esta presentación, este diálogo, esta charla, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que seguramente estará también en muchos aspectos muy cerca del devenir de sus tareas, de su trabajo, de su quehacer, de sus preocupaciones en este momento, tiene una colección muy grande dentro del CEDICI, porque trabajamos en conjunto con un repositorio que tiene la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de nuestra universidad. Bien, nosotros también tenemos una colección. En esa colección, ustedes ya pueden encontrar, en la última hoja voy a mostrar dónde, esta presentación para acceder a ella, bajarla, leerla cuando tengan ganas, refrescar algo, repasar algo, etcétera, etcétera. Esa colección se llama Previ CEDICI. Y acceden a ella, buscar material, nuevamente, ¿sí? Unidades académicas, presidencia, y dentro de presidencia, Previ CEDICI. Y después, como siempre, el filtrado por la tipología del material, por los años, por la temática de la que está tratando nuestra presentación, por los autores, etcétera, etcétera, igual que cualquier otra. Aquí viene mi invitación a que ustedes agreguen sus trabajos, agreguen sus materiales, porque de esa manera contribuyen a crear una comunidad que nos ayuda a todos, a quienes están en sus áreas y a quienes no estamos estrictamente en sus áreas y precisamos muchísimo de sus saberes. Entonces, ¿cómo agregamos trabajo? Fíjense ustedes que yo les decía, si a la izquierda ustedes eligen de la pantalla de inicio del CEDICI, eligen cómo cargar trabajos, cómo agregar trabajos, esa ayuda que aparece muy privilegiada, muy destacada, precisamente porque lo que queremos es que agreguen contenidos, les va a desplegar esta cuestión de cómo hace una persona para realizar lo que se denomina autoarchivo. ¿Qué es el autoarchivo? El autoarchivo es el archivo por parte del propio autor de un contenido que desea que se catalogue, se preserve y se difunda a través del sitio web del repositorio institucional y a partir de ahí mucho más allá. Porque el repositorio institucional, sus registros aparecen por operaciones informáticas en el Sistema Nacional de Repositorios. Desde el Sistema Nacional de Repositorios, estos contenidos aparecen también en la Red Federada de Repositorios de América Latina y así van escalando por el mundo. Es decir, que lo que ustedes hoy suben a este repositorio se difundirá por todo el mundo, como debe ser hoy en día, en esta que sería la mejor forma de entender una globalización, es decir, compartir lo que hacemos con mucha gente. Bueno, entonces allí tienen cómo hacer. El formulario tiene 5 pasos, también hay ayudas sobre los tipos de materiales que se pueden presentar. La persona cuando va a autoarchivar es en la única circunstancia en la que se le pide que se registre en el CEDICI si no está registrado. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que esa persona está habilitada para subir un contenido. No puede una persona cualquiera venir y subir un contenido al CEDICI. Entonces, la persona se tiene que registrar, el registro es muy simple, y luego de registrarse instantáneamente se le envía un mail con los datos para que accedan al repositorio, y a partir de allí, que son usuarios registrados, pueden cambiar la contraseña que les envía el sistema y todo lo demás,
ya pueden subir sus contenidos. Entonces, para la subida de los contenidos, para este inicio de la carga, lo primero que eligen las personas es qué tipo de contenido quieren subir al repositorio. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿O por qué tienen que hacer eso? Porque es distinto el despliegue de campos, de casillas, que les va a mostrar si ustedes quieren subir un artículo, que si quieren subir una clase, que si quieren subir una tesis, etcétera, etcétera. Después de hacer eso, pueden iniciar la carga del material. Eligen el tipo de material e inician esa carga, según el tipo de documento. Lo primero que van a tener que poner, después de haber seleccionado ese tipo de documentos, que es esa primera casillita que aparece ahí, que no está desplegada, pero que muestra muchísimas tipologías, es decir quién es el autor de esa obra. Es decir, su apellido, su nombre, etcétera, etcétera. Ustedes van a ver a la derecha que hay un signo más. Ese signo más está porque, digamos, puede ser que la persona como autor ya esté en el repositorio, le va a marcar que ya está y que es correcto como se ha puesto ese nombre, o puede ser que se deba agregar porque el repositorio todavía no tiene en su lista de autores a la persona que está subiendo ese contenido en este momento. Luego debe poner un título, la fecha en que ese contenido se publicó, si se publicó ya antes, o se expuso, o se compartió anticipadamente, o ustedes lo crearon, etcétera, etcétera. Y luego, que completan estos sencillos campos, tienen que agregar el contenido. Imagínense ustedes que tienen que ir a un directorio dado de su máquina donde tiene ese contenido y subirlo, aceptando, por supuesto, la licencia de difusión, que es un paso intrínseco que tiene, pero fundamentalmente la licencia de uso del material. ¿Qué es esto? Es decir, al repositorio, qué usos permiten para la obra que ustedes han subido. Porque este repositorio es un repositorio que correctamente expone de qué modo quiere el autor que se comparta ese contenido que está subiendo al repositorio. Si tiene más contenido que subir, puede enviar otro ítem al repositorio y a la vez, ustedes van a ver, no está desplegado en estas pantallas, que siempre puede volver atrás para corregir algo en lo que tal vez ha tenido un error, ha puesto o le falta algo, se equivocó de archivo, lo que sea. Ustedes se preguntarán, ¿y ya en este momento el contenido que he subido se difunde, aparece en el repositorio? No, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque ese contenido es revisado por el personal especializado. Y a esos pequeños datos que ustedes pusieron, se le agregan muchísimos más datos que están vinculados con tratar de describir el material de una manera mucho más rigurosa y mucho más granular, de manera tal de que ese contenido que ustedes están subiendo en el repositorio fácilmente pueda ser localizable por parte de cualquier persona. Entonces, quienes están en la parte de administración del CEDICI ven en un flujo de trabajo, como en un listado, ese contenido, toman ese contenido, agregan todo este conjunto de elementos descriptivos, vamos a llamar, y otras cosas más. Entre otras cosas, me gustaría mencionar que agregan, el sistema lo hace de manera automática, lo que se denomina un identificador persistente. Y no se enojen por el término tan técnico, pero ¿qué es eso? Es un enlace que no va a cambiar, que está registrado internacionalmente.
Eso hace que no ocurra un error del tipo que alguien vaya a cliquear en ese enlace y no aparezca nada en ese enlace. Eso no va a pasar debido a esa operación. Después de que se termina todo el proceso de completar los metadatos, los administradores pasan ese archivo que ustedes han subido a un formato de preservación y lo guardan, y a un formato de difusión y lo difunden. Siempre se guarda el archivo original que envió el autor, para que siempre sepamos de quién vino esa información. Muy importante saber de dónde proviene ese contenido, y también por cualquier problema que existiera para reponer ese contenido y tener un diálogo con quien es el responsable del mismo. Bueno, yo quiero terminar esta charla contándoles algo que enmarca este repositorio en el sentido de que no está aislado en el mundo. Yo ya les conté que el repositorio se ve en muchos otros lugares, entre otros el Sistema Nacional de Repositorios. Pero además, el repositorio está implementado, está desarrollado en una tecnología tal que le permite trabajar de manera transparente e intercambiar contenidos con portales de revistas, de congresos, repositorios, no solamente los de la UNLP. Ustedes saben que la Universidad Nacional de La Plata tiene un portal de revistas, del que ya hablé antes, tiene un portal de congresos, pero también las unidades académicas tienen portales de revistas, otros repositorios, hoy mencioné al repositorio de la Facultad de Humanidades, portales de centros, cualquier sitio web, laboratorios, sitios web de institutos, de departamentos, de direcciones, etcétera, etcétera. Pues el repositorio interactúa de manera absolutamente transparente. Eso nos permite intercambiar contenidos, no duplicar los esfuerzos, sobre todo los esfuerzos de gente que está tan ocupada, tan atareada en este momento. Bueno, eso es transparente, es decir, de alguna manera, no importa cómo, por procesos informáticos, entre unos y otros intercambian los contenidos y la información que tienen sobre esos contenidos. Eso es muy interesante, porque eso también permite que si ustedes, por ejemplo, están en un centro, en un instituto, en un departamento, en una dirección de la universidad, puedan pensar con nosotros cómo hacer para tener un espacio web que trabaje acorde a todos estos estándares, protocolos y demás, que permiten de manera transparente compartir contenidos y registros y evitar la duplicación de trabajo, la triplicación de trabajo. Bien, algunas métricas, simplemente un par de cosas nada más. En este año el CEDICI tiene un promedio de 200.000 accesos por mes y creciente. Abajo está desplegado, arriba está desplegado a lo largo del tiempo para que ustedes vean el crecimiento, y en la curva de abajo, en el diagrama de abajo, está desplegado el año 2020. Ustedes verán, estamos hablando de gran cantidad de accesos. Los accesos se producen desde diferentes países. Ahí tienen ustedes un paneo de los 2 últimos años. Las regiones que en el mapa están más oscuras son las que más nos acceden, pero por ello no dejamos de tener accesos de casi todo el mundo. El tráfico viene, si ustedes se lo preguntan, desde distintos lugares. Mucho desde enlaces que están compartidos en Google, Google Scholar, por lo tanto, imagínense ustedes cuán importante es que ustedes suban una obra, porque no sé si ustedes se lo preguntan, pero ¿por qué Google tiene determinados contenidos, en realidad enlaces a contenidos, tanto Google como Google Scholar y demás? No es porque tiene esos contenidos, es porque ingresan los robots de Google
en estas estructuras informáticas tan buenas como son cuando están implementadas correctamente los repositorios, hace una operación que se llama indexación, que no es ni más ni menos que recoger todos los registros, no importa cómo, de los contenidos que tiene un repositorio y después exponerlos. Es decir, no tienen nada ellos. Eso nos lleva a pensar, a reafirmar, y en mi caso a pedirles que suban su contenido al repositorio. Porque subirlo al repositorio significa que Google Scholar, lo va a encontrar y lo va a exponer y lo va a mostrar. Y otra persona, como hacemos cualquiera de los mortales que entre a Google, buscando física, va a encontrar un trabajo que subieron ustedes, el enlace a un trabajo que subieron ustedes, porque ese trabajo ha sido depositado en el repositorio. Y ustedes también pueden ver, acá está el paneo de quienes más nos ven, Wikipedia, por ejemplo, figura entre los primeros, ¿sí? Y a la izquierda figuran las redes sociales. Yo les dije que había un instructivo de cómo compartir en las redes sociales, es decir, aquí hay, digamos, métricas, accesos, enlaces que vienen, estos que están a la izquierda, desde las redes sociales. Desde alguien que, Mercedes, que de repente tuvo la buena idea de compartir una de sus presentaciones en su Facebook, o en el Facebook que tiene la Dirección de Educación, o en el Facebook de la UNLP, que tiene muchísimos más seguidores y demás. Entonces, fíjense ustedes que esto multiplica el acceso al conocimiento, y hoy en día precisamos que sean generosos, precisamos que guarden sus contenidos para que otros puedan acceder. No se olviden del repositorio. El repositorio no es ni para una comunidad reducida de gente, ni para gente que sabe más o menos, es para todos. Es una herramienta de equidad. Es una herramienta para asegurar una compartición más equitativa del conocimiento. Es por eso que se creó, para socializar el conocimiento. Una palabra que hoy está de moda, pero que nosotros pusimos en la Universidad Nacional de La Plata, como muchos otros, en el año 2000. Socializar lo que hacemos. Porque la Universidad Nacional de La Plata es sostenida por un país, por un ministerio, y ese sostén, esa red que tiene nuestra universidad en su quehacer, es el sostén de la gente, a partir de sus impuestos, de sus trabajos y demás. Entonces tenemos que devolver a la sociedad lo que la sociedad hace para que nosotros podamos sostener hoy en día, muy afortunadamente digo, los aspectos vinculados a la educación y los aspectos vinculados a la investigación y a los distintos saberes que tengamos. Finalmente, quiero agradecerles, quiero decirles que siempre estamos a disposición, que nos pueden escribir a mí o a cualquier persona del equipo. Hemos compartido ahí el enlace donde está esta presentación. Recuerden que hay una colección general donde hay muchas otras presentaciones nuestras en Previs Edici. Recuerden que la Dirección de Educación a Distancia tiene una colección que deseamos que crezca con vuestro aporte en estos próximos días, ojalá. Le dejamos ahí abajo solamente mi mail, pero no por ello, vuelvo a decir, el hecho de que esta no es una presentación de una persona, es un conjunto de gente, y los enlaces a los otros portales de nuestra universidad. Quedamos en conversación, ojalá en una conversación permanente, recibiré cualquier inquietud que tengan, a través de Mercedes, a través de la dirección, o escribiéndome de una manera completamente informal en otro momento. Muchas gracias realmente, gracias por la oportunidad, no se olviden del repositorio y suban sus contenidos que serán muy apreciados por toda la comunidad. Gracias.
Muchas gracias, Marisa. Te hago una pregunta nada más, que tiene que Sí, ver con con las licencias con las que se publican sí. los materiales en el Al repositorio. repositorio, ¿no? Ujú. Licencias, digamos, una cosa muy importante es que el repositorio habilita un número interesante de posibles licencias para los distintos materiales que alberga. Esas licencias son una amplia de posibilidades que tiene el autor para compartir su obra que, digamos, superan el copyright o el acceso completamente restringido tradicional y van con distintos niveles de apertura. Eso significa que uno puede poner licencias que permitan, por ejemplo, la generación de nuevos materiales a partir del material que nosotros hemos subido al repositorio, o no permitir esa obra derivada, se llama. Podemos permitir o no que el material se use como base para hacer una obra comercial. O no, podemos no permitir un uso comercial. ¿eh? Podemos incluso dar permiso para compartir ese material del modo que queramos sin poner ninguna restricción. ¿eh? O podemos decir que el material siempre se comparta con una dada licencia, con una dada forma de compartir con determinados permisos, algunos sí y otros no. Entonces, digamos, es una gama muy grande, siempre decimos, particularmente usamos mucho las licencias Creative Commons, que dan una gama amplia de posibilidades al autor para compartir sus contenidos desde lo más abierto hasta licencias bastante cerradas, pero que siempre permiten algún uso por parte de otras personas. Perfecto. Si alguien tiene dudas, nos puede consultar, nos pregunta, Perfecto, si ha pero para, publicado ya la obra, nos pregunta respecto de qué hace con esa obra que está publicada, qué licencia le puede poner, si la puede subir o no al repositorio. perfecto. Bueno, Marisa, te agradezco un montón. Conocer todas las posibilidades del repositorio siempre es importantísimo, pero en estas épocas lo es más, porque hay un montón de cuestiones con las cuales enriquecer las clases, tener la posibilidad de ser autores, ¿no? Que creo que van a ser fundamentales para lo que nos resta, digamos, para siempre, pero para lo que nos resta transitar de esta época de virtualización. Muchas gracias, Marisa. Gracias a vos y gracias a todas las personas que después nos consulten alguna cuestión al respecto y que suban trabajos. Seguramente así será. Muchas gracias. Adiós. Chao, gracias. Buenos días.